Bien, muy buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, donde vamos a revisar y vamos a avanzar otra de las taxonomías que nos toca ver, ¿no? En este caso, vamos a ver lo que es la taxonomía de Jordan. Ok, esta es la segunda, la segunda taxonomía que nos toca ver de las 4 que se revisan y se ven durante el presente parcial, ¿no? Empecemos. A ver, ¿qué nos dice Nehemiah Jordan? Nos dice que va a presentar esta taxonomía como una estructura no jerárquica. Si ustedes se acuerdan, la taxonomía anterior, la de Boulding, era jerárquica, mientras que en este caso ahora Jordan propone una taxonomía no jerárquica, la que podría cumplir solamente con parte de las condiciones. No es necesario que cumplan todas las condiciones de la teoría general de sistemas, sino también solo una parte. ¿Por qué? Porque puede ir hacia otro lado, puede ser otra vertiente, pero las 4 taxonomías que vamos a ver, y esta es la segunda, las 4 tienen como base la teoría general de sistemas. ¿Ok? No es que, digamos, dejan de lado la teoría general de sistemas, sino es la base, el precursor, la génesis de todas las taxonomías es la teoría general de sistemas. Entonces, los sistemas tienen 3 organizaciones de principios básicos que lo vamos a ver en un mapa mental. El primero nos dice que es la razón de cambio, el segundo que es el propósito y el tercero la conectividad. Estos 3 nos van a permitir observar y definir un sistema como una interacción entre que está fuera y cómo nos organizamos dentro. ¿Qué significa? Como les había dicho y les había mencionado algún rato, creo, sí, estoy seguro que les he mencionado, que es algo muy parecido a lo que se trabaja o a lo que se tiene en la metodología de investigación. Se va de lo general a lo particular. Mientras que en este caso lo general para nosotros va a ser lo que está fuera y lo particular lo que va a estar dentro, ¿no? Entonces Jordan empieza a estructurar eso, de afuera hacia adentro. Y nos dice, ¿no?, que el todo es mayor que la suma de sus partes. No sé si se acuerdan eso de lo que era la teoría general de sistemas, como planteaba en una de sus características principales lo que planteaba Bertalanffy. Y aquí está lo que les decía. La taxonomía de Jordan tiene principios. ¿Cuáles son? Estos 3: razón de cambio, propósito y conectividad. A su vez, la razón de cambio da pie o da lugar a 2 tipos de funciones. Lo estructural, que va a ser estático, y la funcional, que va a ser dinámico. El propósito a nosotros nos va a decir que va a ser lo propositivo y lo no propositivo. Es como lógica formal, ¿no?, que han debido ver en álgebra 1 sobre lógica formal. En este caso es lo propositivo y lo no propositivo. Y la parte de la conectividad, que es lo mecánico y organísmico. Vamos a ir viendo y desarrollando todos estos, no se preocupen, ¿ok? Entonces empezamos con el primero, que es razón de cambio, con este que está a la izquierda. Vamos a ver primero los principios y después en qué desencadena cada uno de estos principios. Entonces empezamos con lo que es la razón de cambio. ¿Qué nos dice la razón de cambio? Que si algo no cambia dentro de un lapso de tiempo, es estructural, o sea, estático. Y es lo que hace es funcional o dinámico, ¿no? O sea, en pocas palabras nos dice, si nos damos un periodo de tiempo para un cambio, el periodo de tiempo es completamente abierto y completamente de acuerdo a lo que cada uno pretende o lo que cada uno pretende realizar, investigar, revisar, ¿no? Entonces, tiene sus particularidades. Pero si no cambiara absolutamente nada, entonces se dice que es estático, ¿no? Entonces, luego también nos diría que si cambia, se va a convertir en funcional o dinámico, ¿ok? Luego nos dice que en lapsos de tiempos cortos, lo dinámico se oculta. ¿Por qué? Porque los cambios son casi continuos, ¿no es verdad? Entonces no se le llamaría tanto dinámico, la cual da impresiones estáticas. Sin embargo, en lapsos de tiempos grandes nada puede ser estático y la estructura cambia por su entropía. Un ejemplo que les puedo dar, que ustedes lo van a, todos lo tenemos desde que nacemos hasta que morimos, es nuestro pulso, ¿no? O la frecuencia cardíaca.
ustedes se ponen sus dos dedos, el medio y el índice, y se tocan la parte del cuello y van a sentir el pulso. Ahí se van a dar cuenta que en tiempos muy cortitos ustedes no van a poder percibir nada y es como si el pulso fuese continuo. Pero después han debido escuchar alguna vez que hay arritmias cardíacas, hay presión alta, hay presión baja, ritmos cardíacos diferentes, bradicardia, que es otro extremo de la presión alta, sino la bradicardia es la presión baja. Hay un montón de situaciones diferentes que eso ya se lo ve con estudios especializados para que se pueda analizar. Por ejemplo, les puedo decir, a ver, la bradicardia, que es lo contrario a la presión alta, si ustedes hacen un electrocardiograma, dura alrededor de 1 minuto el electrocardiograma, pero para detectar la bradicardia, que es que algo que no se está pudiendo ver, pero se tiene la sintomatología clínica, se tiene un estudio que se llama Holter, y el estudio Holter es un electrocardiograma de 24 horas. Pero bueno, eso les estoy diciendo porque, por el ejemplo, ¿no? Que en lapsos pequeños nosotros no podemos percibir, o equipos también comunes y corrientes, llamémosle así, como ustedes podrían tener en casa tensiómetros y todo eso, no podrían detectar, ¿no? Entonces se necesita otro tipo de equipos para poder detectar esas pequeñas variaciones en pequeños lapsos de tiempo. ¿Ok? Eso también cómo se podría ver en nuestra área o cómo se debería ver. Se lo ve en dos grandes aplicaciones completamente diferentes, en lo que son las transacciones en las bases de datos, cuando se tienen transacciones muy seguidas, cuando se tienen transacciones de cualquier otro tipo, bancarias y todo lo demás, ahí se ven los cambios, ¿no? Y se vuelve un comportamiento casi continuo. Y en el otro lado son las telecomunicaciones. Ahí sí hay un montón, muchísimas más transacciones durante todo el día y durante toda la noche. ¿Por qué? Porque son acuses de recibo. Ustedes ya van a ver, yo creo, en redes, o los que ya han pasado por la materia de redes, son los acknowledge, que se llama, que son los acuses de recibo, que cuando se manda tramas IP y se reciben las tramas IP, se manda pequeños mensajitos que son acuses de recibo, los acknowledge, que son los que nos ayudan a administrar los servicios, servidores y comunicación en redes, que son los acuses de recibo porque trabajamos con protocolos orientados a la conectividad, ¿no? Pero bueno, ahí ya les pongo varios ejemplitos. Veamos el segundo elemento, que es el propósito. Nos dice que generalmente tiene dos direcciones, hacia el sistema en sí y hacia el entorno. Si ustedes se dan cuenta, estamos hablando hacia adentro y hacia afuera, lo que habíamos planteado en principio. Hacia adentro o hacia el sistema en sí, donde el objetivo es mantener la homeostasis, ¿no? ¿Se acuerdan de la homeostasis? Que es, perdón, una característica que habíamos visto de los sistemas. Y hacia el entorno, que es hacia afuera, el objetivo a menudo es modificarlo para parecerse a un estado deseado, que es lo que estamos buscando. O, si esto no es posible, para evitar o superponer las perturbaciones. Tratar de minimizar las perturbaciones. ¿Qué es una perturbación? A ver, vamos a ir un poquito con ejemplo de acá. Cuando estamos hablando de perturbación, por ejemplo, estamos hablando, bueno, voy a dar un ejemplo de perturbación, sería la migración de notas del WebSys, ¿no? Entonces, cuando hablamos de eso, de la migración de notas, ¿qué llegaría a ser algo involuntario? Por ejemplo, un error en alguna nota. Si yo tengo en una materia, en esta, por ejemplo, 100 estudiantes, no voy a equivocarme, no voy a tener error en los 100, ¿no? En 1, 2, 3 personas podría ser, si es que estaba despistado o algo. Entonces ese se llama una perturbación. Para poder cambiar esa nota se necesita hacer un trámite administrativo dentro de la facultad. Entonces esa es una perturbación. ¿Qué es lo que se quiere hacer o qué es lo que se desea, mejor dicho? Es tratar de minimizar la perturbación. Se tiene que minimizar esa perturbación a tal punto de tratar de eliminar. Sabemos que no se va a poder eliminar, pero lo que tenemos que hacer es tratar de eliminar lo más que se pueda. ¿Ok? Bien, entonces este concepto de propósito se manifiesta en el rendimiento de nuestro sistema. Por eso les decía
va de la mano de las perturbaciones. A mayor cantidad de perturbaciones, el rendimiento va a bajar. Donde cada entrada es procesada internamente y transformada en la salida, lo que habíamos visto en nuestro diagramita, ¿no? Así la salida es el objetivo deseado o sistema propositivo. Y un sistema no propositivo, que es lo contrario a lo que acabamos de ver acá, está en equilibrio sin generar cambios. ¿Qué significa un UPS? Por ejemplo, ustedes han debido escuchar de los UPS. ¿Qué te hace un UPS? Nosotros sabemos que la energía eléctrica que nos provee el FEC, en este caso que es nuestra empresa de distribución, nos genera, bueno, nos dice que nos entrega 220, ¿no? Es por eso que nuestros equipos, bueno, el parámetro de funcionamiento es 220. Pero si ustedes se fijan en el catálogo y en las especificaciones de el FEC nos entrega energía eléctrica entre 200 y 250 voltios, nos entrega fluctuante. Por eso es que es un espectro, un sinusoide, es una curva que nos va entregando entre 200 y 220 y los equipos están para funcionar con ese tipo de energía eléctrica. Un UPS, ¿qué nos va a hacer? Un UPS entre ese tipo de energía, entre 200, fluctuante entre 220 y 250 voltios, y nos entrega a la salida un flujo de 220 voltios continuos. O sea, lo que hace es, bueno, en realidad se llama filtrado, que son filtros paso bajo y paso alto, que se llaman los dos filtros que utilizan los UPS, que nos entrega algo sumamente constante. ¿Ok? Entonces ese es un ejemplo que podemos ver. Cuando se habla también es algo de lo que queremos trabajar sin generar cambios. Por ejemplo, las páginas web estáticas son páginas donde se encuentra o se difunde información y no se interactúa con absolutamente nadie. Entonces ahí también se tiene algo que está en equilibrio. ¿Por qué? Porque solamente son páginas de lectura o montadas en forma de lectura, que se les llama técnicamente. ¿Qué es lo que proveen? Información. ¿Permiten interacción? No permiten interacción porque el objetivo principal es solo mostrar información. ¿Ok? Y conectividad, el tercero. Nos dice que puede ser asignada a uno de los dos principios que vamos a ver acá. El no densamente conectado, que lo vuelve todo mecánico, y el densamente conectado, que lo vuelve organísmico. ¿Cuál es la diferencia? Esto es predecible y el organismo es no predecible. ¿Ok? Veamos. Al hacer una intervención perdón, dentro del sistema, removiendo partes, pequeños pedazos, y cortando conexiones, si lo anterior no produce cambio alguno, es clasificado como mecanicista. O sea, sigue funcionando. En cambio, es clasificado el segundo organísmico cuando al producirse el cambio de una simple conexión afecta a todo lo demás. Si se acuerdan ustedes, dentro de las características de lo que les había mostrado en la, no me acuerdo si era la primera o segunda clase, pero cuando hemos visto las diapositivas y les hemos ido desarrollando lo que era la teoría general de sistemas, es de los elementos superfluos y concomitantes, ¿no? Esto viene de la mano con eso, con conectividad. Pueden revisar sus apuntes, esos dos vienen sumamente relacionados con esto de conectividad en esta taxonomía. Entonces van a existir 8 maneras para seleccionar uno de entre 3 pares de propiedades, ¿no? Proporcionándonos 8 celditas que son descripciones de agrupamientos merecedores del nombre del sistema. O sea, vamos a ver estos 8 y los vamos a desarrollar uno por uno. Es como una permutación. Si ustedes analizan un poquito, es una permutación. Estructural, propositivo, mecánico, estructural, propositivo, organísmico. Cuando digo permutación, espero que ya hayan visto algo de matemática discreta. En matemática discreta se ve lo que son permutaciones y combinatorias. Esto en realidad es una permutación. ¿Por qué? Porque de los 3 que hemos visto, vamos a ir jugando y vamos a ver todos los casos posibles que se van a dar de acuerdo a la permutación que se tienen entre sus elementos. O sea, son estas 8. Vamos a ver cada una de ellas, ejemplos de cada una de ellas. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice? El primero. Estructural propositivo mecánico. Nos dice que va a ser una red de carreteras. Tiene un objetivo. O sea, también les he colocado el ejemplo para que ustedes puedan ver. Nos dice que esta red representa perfectamente este ejemplo por un instante dado de tiempo. Ojo, como si fuera una fotografía o como lo que tenemos en pantalla, es un instante de tiempo.
Dos instantes serían innecesarios, por lo tanto es un sistema estructural. ¿Por qué? Vámonos a esto, a explicar. Porque lo que pasa con nuestros viaductos, distribuidores de acá de Cochabamba también, tardan X años en hacerse y una vez hechos, sufren algunas modificaciones muy, pero muy pequeñas en el tiempo. Como si se habrán dado cuenta, todos los distribuidores con los que ha nacido Cochabamba, ninguno ha sido modificado, ninguno ha sido mejorado, solamente ha sido hecho con mantenimiento, ¿no? Y los nuevos que están saliendo de igual manera. Entonces, por eso es que dice que no es necesario hacer un control seguido porque prácticamente no va a cambiar. La estructura no va a cambiar, por eso se dice que es un sistema estructural. Y tiene un propósito obvio. ¿Cuál es el propósito obvio? Tratar de mejorar la conectividad a diferentes lugares. Ya no es solamente de norte a sur, por ejemplo, sino ya conecta de norte, sur, este, oeste, y ya se puede ir a diferentes lugares, ¿no? Puntos geográficos. Es estructural porque se puede extirpar una de sus partes sin ocasionar ningún cambio en las partes remanentes. Por ejemplo, si yo, si sufre un derrumbe este pedacito, ¿toda la estructura para en su funcionamiento? La respuesta es no. Aquí se pone una barrera y ya no se utiliza ese carril hasta que se solucione y todo lo demás sigue funcionando. A eso lo que decía extirpar o retirar o extraer una de sus partes sin ocasionar cambio en las partes remanentes, o sea, sigue funcionando. Si se cayeran estos tres pedazos, de igual manera, sigue funcionando, ¿no? O sea, tendría que haber un terremoto, una bomba, algo en medio para que deje de funcionar. Porque si son, y esa es la función de un distribuidor. Si bien es conectar varios lugares o varias zonas geográficas diferentes en el mismo tiempo con la misma estructura, si se tiene daños parciales o bloqueos parciales, retiros parciales y todo lo demás, sigue funcionando la estructura. Lo que pasa en nuestros distribuidores, ¿no? Estamos a ver en qué fecha estamos, estamos a 4 de abril. Entonces, como estamos en 4 de abril, si ustedes se acuerdan, para el Día del Mar, la parte del puente Muyurina, no, no era Muyurina, sí, Muyurina, no, estoy equivocado, no es Muyurina, donde está el monumento a Puente de Recoleta, el monumento a Eduardo Avaroa ha sido bloqueado, pero el distribuidor seguía funcionando para conectar este con oeste, sí estaba bloqueado de norte a sur. Entonces lo mismo, el mismo ejemplo les puedo dar acá. No a cualquier tipo de perturbación, esa sería una perturbación, sigue funcionando, sigue dando servicio esto. Ahora, un ejemplo en nuestra área. El mejor ejemplo que les puedo dar se llama alta disponibilidad en redes y en servidores. ¿Qué es alta disponibilidad? Que si bien la política de las redes que tiene que funcionar en todo momento o tiene que tener un funcionamiento continuo, la alta disponibilidad nos dice que la red no puede caer, entonces tiene configuraciones de activo pasivo en redes. ¿Qué significa? El activo está funcionando dando servicio y si sufrieran una caída, algún ataque, corte de energía eléctrica, desperfecto de fábrica, desperfecto por años de uso, años de vida y todo lo demás, el elemento que está pasivo ingresa y prácticamente existen segundos, únicamente segundos de que la red no está disponible y vuelve a funcionar. Lo mismo existe con servidores de backup. Los servidores de backup funcionan de la misma manera en diferentes locaciones, ¿no? O sea, locaciones son lugares y si se cae uno, entra en funcionamiento el otro y hay un emparejamiento de los servidores de datos o los data storage que se tienen que sincronizar para que tengan la misma información, ¿no? Entonces hay un montón de ejemplos que podemos ir viendo dentro de la infraestructura. Luego viene el estructural, propositivo y organísmico, ¿no? Si ustedes se fijan, el anterior era estructural, propositivo, mecánico. Ahora solo va a variar el tercero, que es estructural, propositivo y organísmico. ¿Qué nos dice? Por ejemplo, un puente colgante. ¿Pero qué puede ser? Es similar a la red de carreteras. Dice similar, no dice igual. Cuando dice similar, tiene algo de la funcionalidad que se necesita. Solo que en los dos primeros aspectos, por no se puede quitar ninguna de las partes, significa perturbar. ¿Qué significa? Que si yo quito esta torre, deja de funcionar. Si yo quito este torón, se llama torón, ¿no? Sí, torón creo que se llama,
deja de funcionar. ¿Por qué? Porque es ya peligroso, ¿no? Para que si se quitan los dos, mucho peor. Si se quita una plataforma, ya no hay puente. Bueno, hay puente, pero no hay conectividad, ¿no? Entonces, eso es lo que se tienen que dar cuenta cuando va a ser organísmico, que a un pequeño cambio cambia todo o se paraliza algo, ¿no? Entonces, por lo tanto, es un sistema organísmico. Luego viene el estructural no propositivo mecánico. Una montaña. ¿Qué significa? Consideramos la montaña como un sistema. ¿Por qué? Porque no tienen, bueno, a priori no tienen ningún propósito. Solo están ahí si en alguno de los niveles de cualquier montaña, perdón, en un sistema ningún cambio concebible ocurre en el resto del sistema dentro de los intervalos de tiempo acorde a una vida humana. Por ejemplo, si existe una avalancha acá y no hay personas, bueno, de hecho que no hay personas que viven, pero sí los que hacen esquí, ¿no? Pero si hubiera una avalancha, habría algunos, supongo que habría algunos árboles, animales que murieran, pero si se dan cuenta lo que quiere decir es que a todo el ecosistema que tenemos acá abajo no le afecta. Todo sigue sin ningún problema. Tampoco, bueno, yo he copiado eso del libro porque, bueno, tenía que copiarlo y no estoy de acuerdo con esto, ¿no? Dice que no tiene ningún propósito, es mentira. Tiene varios propósitos. El primero, proveer agua, adecuar el medio ambiente, proteger de vientos, o sea, tiene muchas funcionalidades los cerros, pero bueno, eso ya es otra área, ¿no? Pero lo que quería mostrar también es un poquito el ejemplo de estructural no propositivo y mecánico. Luego viene el otro, el estructural no propositivo y organísmico, ¿no? El que ya tiene un poquito de vida o ya tiene un poquito de variación. ¿Qué nos dice? Cualquier sistema físico caracterizado por estar en equilibrio, estático, equilibrio estático. Por ejemplo, mi burbujita, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? La burbuja es completamente, está en equilibrio cuando la tensión superficial está completa. ¿Qué significa? Que si se rompe esa tensión superficial, se revienta o ya no existe la burbuja. ¿Han debido alguna vez jugar ustedes de niño con burbujas? Se dan cuenta, las burbujas tienen un tiempo de vida sumamente pequeñito. Cuando están en el aire, algunas, digo, no todas, caen al piso y se quedan ahí un rato más hasta que la parte del detergente, no me acuerdo el nombre, pero es una parte del detergente, se va yendo hacia abajo y se queda solamente agua y ahí revienta, ¿no? Entonces, como dice el ejemplo, puede ser determinada por el conocimiento de su estado en un instante de tiempo, como en la burbujita. No tiene propósito, solo existe, como lo que están viendo. Y es imposible quitar alguna parte de ella sin cambiar el sistema. O sea, si se revienta un pedacito o se rompe un pedacito, ya no hay. Si se revienta cualquier pedacito, es tan delicada esta estructura que se rompe su equilibrio, o sea, en pocas palabras, se va a reventar nuestra burbujita y se rompe el punto de equilibrio. ¿Ok? Bien, vámonos al quinto, funcional, propositivo, mecánico. Una línea de producción. Ojo, estoy hablando de una línea de producción. Línea, recalcar en línea. No estoy diciendo un sistema de producción, sino es una línea. Lo que ustedes alguna vez han debido ver, escuchar o leer, una línea de producción fordiana, ¿no? Porque el Henry Ford fue el creador de esta metodología de trabajo. No tiene sentido el pensar en ella sino como una sucesión temporal de pasos. Eso es sumamente importante. Sucesión temporal de pasos. Por eso es línea. Punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por ejemplo, ¿no? Dentro de la cual la materia prima es procesada y cambiada a un producto final deseado. O sea, aquí va a estar nuestro productito final. ¿Ok? Ahí. Si cualquier máquina en la línea se descompone, no se experimenta ningún cambio si alguna otra máquina o incluso la producción se detiene. Por lo tanto, es mecánica. Si ustedes ven, si se daña, o sea, una línea siempre tiene dos carriles, si ustedes se están fijando. Si se dañara algo por acá,
todo continúa. Tendría que dañarse algo completamente grande y un fallo grande para que se pare la producción. Y todo esto es mecánico, ¿no? Por eso se llama línea de producción. ¿Por qué? Porque todos saben hacer, o todo, perdón, no está mal dicho eso. Todas las personas de las estaciones de trabajo hacen algo en específico. Entonces, no, la probabilidad de que se pueda fallar, la probabilidad de que hagan algo mal es más pequeñita, o sea, es menos probable. Ok, es como Henry Ford decía, los que ponen focos a los autos solo van a ser focos durante toda su vida. Entonces van a ser tan expertos que van a solucionar problemas de esa área. Pero eso también de la especialización trajo otro problema, porque si se enfermaba, no venía o moría por enfermedad o qué sé yo, no venía un empleado de otra línea de producción, se hacía el cambio y se empezaba de cero. ¿Por qué se empezaba de cero? Porque el que iba a reemplazarlo era especialista en otra cosa, en otra área de la línea de producción y bueno, no significa que no pueda reemplazar, sino el proceso de curva de aprendizaje para reemplazar era un poquito más complicado y un poco más largo, ¿no? Pero bueno, esto por lo menos me sirve para explicarles lo que es funcional, propositivo y mecánico. Luego el sexto nos dice que es funcional, propositivo y organísmico, ¿no? Ya la otra variación. Por ejemplo, cualquier organismo vivo, cualquier ente, puede ser también nosotros. Primero, ¿cuál es el significado? ¿Dónde está mi pregunta? ¿Dónde está mi curva? Aquí está. Veamos la primera preguntita. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es el significado de un organismo vivo en un instante de tiempo? En contradicción con la anatomía de una estructura estática. O sea, no podemos ver eso porque primero un organismo vivo evoluciona, cambia y está en movimiento a lo que no está o algo estático, ¿no? Si nos comparamos con un, qué sé yo, un banco de cemento de la plaza, ese banco nunca va a cambiar, siempre está igual, está en la misma posición, mientras que un organismo vivo siempre va a ir cambiando. Y algo sumamente importante, que es lo que se ha tratado de copiar o es lo que se ha tratado de ver y trabajar, es que envejece, ¿no? ¿Y qué se necesita en los sistemas para cuando envejecen? Que se les haga mantenimiento. ¿Ok? Pero bueno, eso es un poquito adelantándome. Dice, a menos que sepamos su comportamiento, ya sea interno o externo, no solo sabemos el comportamiento, es un proceso ligado al tiempo, lo que les decía, y que es funcional como primer parámetro, ¿no? Como segundo, nos dice, sin entrar en las polémicas, la forma más correcta de definir a la vida en todos sus niveles, desde la evolución, pasando por el funcionamiento psicológico y todo lo demás. ¿Qué es lo que quiero decir? Primero, que no conocemos el comportamiento a ciencia cierta de, por ejemplo, de las personas que lo convivimos todos los días. ¿Por qué digo eso? Porque cada persona primero tiene su carácter. Segundo, cada persona reacciona de manera diferente a todas las situaciones que se han ido dando. Tercero, cada organismo tiene un comportamiento diferente a nivel celular. Y ahí les puedo decir y ahí les puedo explicar con algo que está en boga de todos los días. A ver, en lo personal, las primeras 3 vacunas contra el COVID a mí no me han hecho más que estornudar 2 o 3 veces el primer día de la vacuna. ¿No? Entonces la primera dosis yo tenía, no he sentido absolutamente nada. La segunda dosis de igual manera. La tercera sí ha sido como un resfrío leve, pero la cuarta dosis que me han colocado la anterior semana, esa sí me ha sentado fuerte, que parecía que tenía la enfermedad, ¿no? Tenía todos los síntomas de la enfermedad, hasta que me han descartado con el hisopado de que prácticamente había sido una reacción de mi cuerpo a la vacuna. Pero ¿por qué digo o traigo ese ejemplo acá? Porque lo que dice, a menos que sepamos su comportamiento, ya sea interno o externo, cambiaré de color mejor. A esto viene mi comentario. Y eso no se puede saber en los organismos. Por ejemplo, a mi esposa le han puesto las 4 vacunas y en las 4 casi ha muerto. Las 4 le ha hecho daño. Entonces no sabíamos. A mi mamá le han puesto las 3 dosis y no ha sentido absolutamente nada, ¿no? Familiares de mi entorno igual, algunos sí, algunos no. Entonces
¿Qué significa? Y eso pasa con cualquier medicamento, no solamente con estas vacunas. Si ustedes agarran el prospecto de un medicamento, dice, en algunos casos se sentirá, qué sé yo, jaquecas, náuseas, sed, o sea, hay algunas contraindicaciones dependiendo de los organismos. Todo organismo es completamente diferente. ¿Ok? Y el último, que dice el tercero, un organismo es un organismo. Esto sí es aporte mío, que un organismo es un organismo. ¿Por qué? Porque está vivo, funciona, pero se puede comportar de diferente manera. Por eso siempre digo, tengo, qué sé yo, a ver, me estoy inventando, 120 alumnos inscritos en la materia. Entonces, en sus exámenes voy a tener 120 respuestas diferentes a una misma pregunta. ¿Por qué? Porque todos piensan diferente, todos pueden dar ejemplos diferentes, porque no todos viven la misma vida, todos tienen diferentes contextos de vida, todos se comportan de diferente manera, o sea, todo es completamente diferente. Lo único que tenemos en común es que estamos vivos, tenemos 2 ojos, 2 pies, un cuerpo humano, un corazón, o sea, la cantidad de huesos, órganos, eso lo tenemos en común, pero después lo que pensamos, razonamos, comportamos y la reacción de nuestro cuerpo es completamente diferente. ¿No? Esas cosas hay que ir viendo. Bien, luego el penúltimo es el funcional no propositivo mecánico, ¿no? Aquí está un poquito la diferencia en lo que es mecánico y lo que es organísmico. El ejemplo que les puedo dar es el agua que fluye en la corriente de un río. Consideramos esto, ¿por qué? Porque es funcional desde que fluye, o sea, lo que tiene la corriente. No podemos hacer que, por ejemplo, una cascada vaya de abajo hacia arriba, o que, por ejemplo, el río Rocha se mueve de este a oeste, y nosotros porque queremos vamos a hacer que se mueva de oeste a este. No, hay muchos factores que hacen que la corriente sea esa, ¿no? Entonces nos dice, es funcional desde que fluye, no tiene sentido a menos que tomemos dos instancias de tiempo en cuenta. Ejemplo, en un río, bueno, pondremos un ejemplo nuestro río Rocha. 10 meses del año creo está seco o lleno de aguas hervidas, pudriéndose con olores fétidos. 2 meses del año hay, por el efecto de la lluvia, hay más caudal de agua y corre más agua, ¿no? Pero bueno, esos son los dos estados de tiempo, las dos instancias de tiempo que quiero ver y las dos instancias de tiempo que quiero analizar, ¿no? Entonces, un río exhibe una marcada tendencia de cambiar sus canales ocasionalmente. ¿Por qué ocasionalmente? De acuerdo a la temporada a la temporada de lluvias y a la temporada de estiaje, ¿no? Ahorita, por ejemplo, nosotros estamos en otoño, a partir del 21 de junio entramos a invierno, es nuestra temporada de estiaje. ¿Qué es estiaje? Nuestra temporada cuando estamos ya en la época que estamos sin lluvias, ¿no? Eh, sin agua, sin lluvias. Entonces, eso podría ser como un pequeño ejemplito. Vámonos al octavo, el funcional no propositivo, pero organísmico. Entonces, el átomo y la cuarta dimensión circular del círculo espacio-tiempo. Lo que están viendo acá, aquí está el átomo y la cuarta dimensión, o sea, los ejes y todo lo que está dando vueltas ahí, ¿no? Son los hechos observables del comportamiento físico y la naturaleza del campo interdependiente dinámico. Pocas palabras, el ejemplo que les estoy colocando es el campo magnético. Ustedes tal vez han visto y han colocado un experimento cuando éramos niños, ¿no? En primaria, cuando teníamos, no se llama serrín, se llama viruta de metal y un imán. ¿Qué es lo que podíamos hacer con eso o para qué nos servía ese experimento? Es para que nosotros podamos ver cómo se mueve un campo magnético de acuerdo a diferentes posiciones de los imanes. No era lo mismo si teníamos un imán suelto que un imán, esos imanes en forma de U han debido ver, o cuando ustedes adicionaban más imanes a nuestra superficie y ahí veíamos, bueno, podíamos observar la forma y el comportamiento de los campos magnéticos. Si bien es imperceptible para la vista, pero se puede hacer ese tipo de experimentos para que se pueda ver, ¿no? Entonces,
esos campos magnéticos no son estáticos, van a ir cambiando de acuerdo a la cantidad de objetos del contexto que se vayan a ir adecuando, moviendo, uniendo, interactuando, o sea, depende de muchos factores y va a ir cambiando. Pero de un solo imán, sí, no cambia. ¿Ok? Bueno, en conclusión, las únicas cosas que deben ser comunes, lo que les decía, ¿no? Las únicas cosas que deben ser comunes para todos los sistemas son las entidades y conexiones que se pueden identificar entre ellos. En todos los demás sentidos, los sistemas pueden variar ilimitadamente, como un cuerpo humano. Por eso es que me tomo mi tiempo al revisar los exámenes. ¿Por qué? Porque tengo que leer todas las respuestas y ver si están expresando ustedes desde lo que han leído, los ejemplos, si están expresando conceptualmente lo que se les estaba pidiendo, ¿no? Entonces, la búsqueda de una más detallada y específica definición de sistemas es una quimera. ¿Qué es una quimera? Algo ideal. Entonces, un sistema, por eso les decía, pero eso es una definición personal. Para mí, este grafiquito me identifica completamente lo que se puede trabajar con un sistema, ¿no? Ya les había explicado entrada, proceso, salida y retroalimentación. Entonces, algo así se podría tener como un concepto, o yo le llamo un constructo mental de lo que es la definición y clasificación de un sistema. Sin embargo, es posible agrupar sistemas de acuerdo a características especificables. Eso sí nos cae como anillo al dedo a nosotros, que son nuestras áreas de estudio o nuestras áreas de trabajo. Si bien el área se llama ciencias de la computación, hay áreas que son redes, hay telecomunicaciones, hay bases de datos, hay sistemas expertos, inteligencia artificial, aseguramiento de calidad del software, testing. O sea, si se dan cuenta, si bien todas nos pueden agrupar, podemos subagrupar de acuerdo a las características específicas que vaya teniendo cada área. Al reconocer esto podemos saber dónde estamos, que es lo que queremos saber, dónde estamos. El aire se vuelve más claro, o sea, es como si estuviéramos dentro de una bruma y podemos ver más claramente y así podemos pensar mejor. O sea, yo un poquito he utilizado un librito que he leído hace mucho tiempo, que es Estrategia Militar de Clausewitz. Clausewitz nos dice que se tiene que ver todo como si estuviéramos en una bruma, que a medida que caminamos y que cambia el día, o sea, noche, mañana, tarde, noche, alba, medianoche, va cambiando nuestro aire y nuestra visión. A veces está claro, a veces no. Entonces tenemos que seguir caminando y adecuándonos a nuestro contexto y adicionalmente a lo que estamos buscando y a lo que estamos queriendo encontrar, ¿no? Y todo esto lo plantea, ¿dónde está el cursor? Se pierde. Nehemiah Jordan. ¿Sí? Es por eso que se llama taxonomía de Jordan. No sé si tienen alguna pregunta, duda o consulta al respecto. A ver, adelante, Weimar. Buenas noches, Inge. ¿Qué tal? Quería hacerle una pregunta acerca de la razón de cambio. No le entendí muy bien por la parte de entropía. A ver, ya. Razón de cambio nos dice. Si algo no cambia dentro de un lapso de tiempo, es estructura o estático. A ver, les pongo un ejemplo clarito. Nosotros, por eso les di el cambio de nuestro pulso, el mejor ejemplo que les puedo dar. Para nosotros, digo para nosotros porque el pulso nosotros podemos encontrarlo, podemos verlo, podemos, qué sé yo, o sea, hacer un montón de cosas con nuestros dedos, ¿no? O sea, ustedes alguna vez, por eso han debido ver a los médicos, nos miden el pulso colocándonos en sus dedos en nuestra muñeca, con una bombita de mercurio, aire y mercurio, o en nuestro cuello. Para nosotros es imperceptible. ¿Por qué? Porque no sabemos, bueno, primero no sabemos. Los de medicina se pueden dar cuenta porque están con un medidor de mercurio. Entonces, en ese caso, para nosotros es algo tan imperceptible que nosotros no nos damos cuenta en qué momento está cambiando. Por eso es que en un lapso de tiempo es estructural o estático.
Sí, cuando tenemos, por ejemplo, eso he podido ver en un familiar mío que tiene diabetes, que cuando tenía sus picos de azúcar alto, bueno, también era hipertenso, ¿no? Cuando se conjuncionaban los dos, sí se podía sentir, ya era como él estaba sentado ahí buen rato y se sentía su pulso como si estuviera trotando, ¿no? Cuando uno va a trotar se acelera un poco el pulso. Entonces, eso sí se puede dar cuenta. Es a lo que se quiere referir. Bueno, a lo que se refiere, ¿no? Dentro de un lapso de tiempo es estructural, o sea, estático. Y es lo que lo hace funcional o dinámico, es que si va cambiando de acuerdo a eso. Ahora, en la parte de lo que tú me dices que no has entendido la entropía. Dice, en lapsos de tiempos cortos la dinámica se oculta. O sea, va cambiando tanto que ya se vuelve algo estático. La cual o lo cual da impresiones estáticas. Sin embargo, los lapsos de tiempo grandes, nada puede ser estático y la estructura cambia por entropía. Para esta partecita donde está, desde acá, desde la coma, les puedo dar otro ejemplo con el cual ustedes se chocan todos los días. Cuando ustedes van a un subterráneo, están en un edificio, están en un ascensor y están en la calle, la cobertura de su señal de su telefónica, no sé cuál de todas tiene, ¿es la misma? La respuesta es no, no es la misma. ¿Por qué? Porque hay muros en los cuales detienen la señal, hacen perder la señal, se deteriora. Entonces ustedes han debido ver, bueno, digo han debido ver porque aquí me voy a ir. Han debido ver en matemáticas y lo van a ver en la parte de redes que la señal se maneja como un sinusoide. Si ustedes se acuerdan de colegio, un sinusoide se mueve entre 1 y -1. Entonces, esta gráfica y esta función sinusoide, que es del seno de x, que es el mejor ejemplo que les puedo dar, es la que utilizan las telefónicas. Pero hay un momento en el cual baja la señal. O sea, hasta ahí tienen señal, pero ustedes se escuchan entrecortados, se pierden paquetes. Si tienen acceso a internet, están en una videollamada, se va a frizar la imagen, o se paraliza, se frisa la imagen, o se pixela y solo escuchan el audio. Es por este caso. ¿Por qué hay tantas antenas en la ciudad que en los edificios que están viendo? Es porque llega este tipo de señales degradadas, se llama, y lo vuelve a repotenciar y vuelve a reconstruir la señal para que tenga mejor cobertura. Entonces la entropía es esto, que se va degradando y por eso dice, sin embargo, en lapsos de tiempos grandes nada puede ser estático, por eso doy este ejemplo. Y la estructura cambia por entropía, o sea, por desgaste. ¿Ok? Eso es a lo que se está tratando de decir, o a lo que ha tratado de asemejar Nehemiah Jordan en relación a lo que, o en base a la teoría general de sistemas. Era solamente eso, Bateman. Eso sí. ¿Alguna otra consulta o duda más? Bien, entonces no hay otra consulta. Estamos en la segunda taxonomía. La siguiente clase vamos a ver la tercera taxonomía. Y la siguiente semana vamos a acabar las taxonomías y vamos a fijar nuestra fecha de examen. Ok, muchachos, entonces nos vemos hasta el día viernes. Hasta luego. Cuídense por favor y nos vemos el viernes. Hasta luego, dije, gracias. Chao, muchachos. Nos vemos. Chao, chao.